Bienvenidos y bienvenidos a un capítulo más de Harto Ruido, el podcast de Haz Ruido. Ya estamos en el número 63 de la sexta temporada, si no me equivoco. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar una vez más con Óscar Brito desde la campaña, que no lo veíamos aquí en el estudio, que sí que su nombre está haciendo mucho ruido en las últimas semanas. Quédense con nosotros seguimos haciendo Harto Ruido. Óscar, bienvenido al podcast. Es un gusto platicar contigo siempre. Hace poco, la última vez que te entrevisté con cámara fue en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados. Cierto. Y te agradecemos de que hayas aceptado la invitación. Pues Ever, siempre es un gusto platicar contigo, estar ahora sí que a la orden, a disposición de tu audiencia, de tu espacio, como siempre un medio muy crítico que siempre he reconocido, y pues aquí a tus órdenes y disposición, amigo. Muchas gracias. Y sí, vemos que estás ya más familiarizado con los micrófonos, ¿no? Te vemos debatiendo en todos lados, ¿no? Sí, nos traen puestos ahí. Tenemos una mesa de debate donde participamos en la Ciudad de México. Hemos asistido a Fórmula, al Heraldo, a Índigo. Hemos estado en algunos espacios y pues bueno, principalmente defendiendo el proyecto de transformación que ahora está en su segundo piso con la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues ahí dándole su medicina a algunos panistas. Oye, en ese sentido, ¿cómo es que te invitan a ser parte? Entiendo que es como una especie de vocerías, no sé cómo llamarle, que te invitan a participar. ¿A partir de qué? ¿Con tu relación de Monreal? No, mira, sí hay una muy buena relación con el coordinador. Además, a mí me corresponde como coordinador de los diputados federales, que ahí es una encomienda que nos da el gobernador. Pues evidentemente traer mucha comunicación, mucha coordinación con el doctor Ricardo Monreal. Pero además, yo creo que fue también un poco coyuntural. Yo estuve muy activo, sobre todo al inicio de la legislatura, en el arranque, porque acuérdate que cuando recién empezamos nos cayó la reforma judicial. Claro. Y fuimos de los que más intervenciones tuvieron en tribuna. De hecho, creo que todavía debo estar por ahí del top 5, top 8 de los 253 diputados que más han subido a tribuna. Y precisamente defendiendo en su momento la reforma judicial que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se logra publicar, que entra en vigor el 15 de septiembre del 2024. Y pues a partir de ahí... ¿Te vieron? Pues yo creo que sí, hemos participado en varios debates. Pues no sé si sé, pero por lo menos me gusta debatir. Uh-huh. Y fue que ya dijeron, oye, ¿te gustaría...? Sí, nos invitaron ahí por parte del equipo de voceros que coordina Arturo Ávila ahí en la Cámara de Diputados. Él es nuestro vocero del grupo parlamentario, y a través de ahí se han construido pues algunos espacios donde participamos. Y eso te foguea, ¿no? Para lo que pues viene. Sirve. Mira, todo en política es un proceso formativo, y sobre todo el tema de estar debatiendo con figuras nacionales, con expertos en el arte de la mentira como Federico Doring, pues claro que foguea, ¿no? Porque pues uno también empieza a saber cómo a veces medio darle la vuelta a los argumentos, sobre todo cuando son tan tendenciosos y tan faltos de realidad. Sí, vimos que tú tienes tus agarrones con Federico Doring. Sí, hasta Renan Barrera veo que retitea. Sí, pues yo creo que Renan siempre ha sido muy proclive a generar polémica. Pues está en el lugar que le corresponde en la historia en este momento. Si no, pregúntale a los panistas. Oye, Óscar, para empezar ya la entrevista, ya estamos tocando de 1000 temas y todavía no hemos empezado la entrevista, pero sí me gustaría, ahora que estás hablando de reformas, lo que recién pasó en San Lázaro con la electoral, ¿no? Con la reforma electoral, que durante meses, y bueno, desde la época del presidente López Obrador, se ha hablado sobre la necesidad. Fue el antecedente, de hecho, con Andrés Manuel con el licenciado Andrés Manuel se plantea el antecedente. Pero no pasó. Que hay que ser sinceros, se ha ido descafeinando, porque cuando él pone la primera vez que presenta la iniciativa, venía financiamiento cero a los partidos políticos en año no electoral, venía reducción incluso de diputados, varias cosas que luego se fueron modificando. Ya cuando se votó y no contó con la mayoría calificada, ya no habla de financiamiento cero, ahora era 50%, ¿no? Ahorita con la presidenta Claudia Sheinbaum, yo lo que creo es que nuestra
la presidenta, además de tener muy claro, de ser una estadista, de ser una experta, una científica, es muy congruente, y eso en política se atesora. O sea, la presidenta tenía perfectamente la radiografía, porque tampoco es que nuestros aliados del PT y el Verde lo hayan ocultado mucho, claro, ¿no? Durante... Todos sabíamos que iban a votar en contra. En las semanas que estuvieron transcurriendo, ellos hicieron pública su posición, y la presidenta dijo, bueno, se armó de valor y sabiendo las dificultades que representaba la discusión de esta iniciativa, que hay que decirlo, es una iniciativa que sí quiere la gente. O sea, se estuvieron ahí presentando las encuestas, la última fue de Encol, rubro por rubro de lo que planteaba el decálogo de la reforma, y todos los puntos prácticamente con el 80% o más de respaldo por parte de la ciudadanía. ¿Y quién no estaría de acuerdo? Es que si te dicen, oye, los pluris... Reducirle el alto costo a las campañas y a los partidos políticos, claro, ¿quién va a estar en contra? Oye, vamos a eliminar a los pluris, que además eso es una discusión que hemos tenido ahí, sobre todo en la Ciudad de México, muy importante, porque la oposición miente en ese sentido. Te dicen, no, es que quieren ser un partido de Estado, un partido único y controlar todos los espacios. Mentira, ¿eh? La fórmula de asignación de representación proporcional no fue modificada. Yo les ponía en alguna discusión el ejemplo de, a ver, seamos claros, si sacáramos exactamente los mismos resultados que en 2024, los mismos partidos, en la elección de 2027, con la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, los espacios plurinominales serían exactamente los mismos. La diferencia... Exacto. La diferencia es que tú tendrías que salir a pedir el voto. Efectivamente. Te pongo un ejemplo. MC. 300 distritos en todo el país. Gana uno. Pierde 299. Y tiene 27 pluris para un total de 28 diputados. Nada más que a ellos no les dicen que están sobre representados. Uh-huh. Pero bueno... o sea, con esta reforma los 27 mantendría mejores... los 27 pluris. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que ya no van a ser los que Palomén Maínez y Dante Delgado ahí en la lista. O sea, Ivonne Ortega no hubiera estado ahí. Pues probablemente no, porque al final iba a quedar en la decisión de la militancia de Movimiento Ciudadano. Si ellos quisieran votar por ella, pues podría ser que llegue. Si la gente de Movimiento Ciudadano, quienes confían su voto en Movimiento Ciudadano, dicen no, quiero que llegue Juan Pérez va a ser. Porque lo que cambiaba es que se le quitaba el control a las cúpulas partidistas. Ya no iba a ser en el PRI, por ejemplo, Alito Moreno el que meta a sus cuates, a sus familiares y a sus compadres a las listas pluris, sino que pudo haberlos metido. Pero la diferencia es que ahora la mitad de los espacios pluris que le iba a tocar a cada partido, una primera parte se iba a constituir con los candidatos no ganadores en su elección que hayan obtenido mejores resultados. Claro. Como llegó, por ejemplo, Larisa Acosta. ¿Cómo sería un poco el modelo que tenemos acá en Yucatán, que lo conocemos coloquialmente como de repechajes, que permite, por ejemplo, que el presidente del PAN haya sido derrotado por Morena en las urnas, no haya ganado, no haya conquistado a la gente del Distrito 1 y aún así haya logrado entrar como pluri, porque es pluri, ¿no? Entonces, si la propuesta es, la mitad de tus espacios de representación proporcional van a ser por repechaje, por los que hayan tenido un buen desempeño electoral aunque no hayan ganado, y la otra mitad por lista abierta. ¿Qué es lista abierta? Los partidos iban a inscribir una lista como hoy día. Nada más que la lista, porque luego me decían ahí un vicecoordinador del PAN, sí, es que sí vota la gente por los pluris, ahí vienen atrás de la sí, pero no le pueden mover. O sea, te ponen una lista y los votos indirectamente pues benefician a quienes ya están posicionados previamente en la lista. Ahora los presidentes, los jefes de los partidos políticos pueden, con la reforma, que ya no quedó, pudieran haber
metido la lista de sus propuestas pluris, pero la gente... ¿En la boleta iba a estar las propuestas de los pluris? Efectivamente. Eso lo iba a definir el INE, o se iba a definir en leyes secundarias, pero lo más probable, como yo, por ejemplo, te digo que lo hubiera previsto, es una boleta de pluris, dependiendo, pues obviamente, en el orden en el que están ellos contemplados. Y ya la gente dice, yo quiero pues que... ahí sí, pues, es que está Lito Moreno en esa lista, sí, pero está Ever Escalante, que ojalá y no, porque te imaginas en el PRI. Pero que la gente hubiese dicho en este ejemplo, pues va Ever primero, pues aunque se hubiese inscrito en la posición que se hubiese inscrito el presidente del PRI, se puede ir para abajo. Claro. Esa era la diferencia. Se dejaba en manos de la ciudadanía, ya no solo quienes llegaban por mayoría de votos en cada distrito, sino también se iba a permitir que los que hayan tenido un mejor desempeño, aunque no hubieran ganado, y que las personas que si bien inscribían los partidos políticos como candidatos plurinominales, que ya sean las personas las que puedan definir quiénes entraban. Al final, tú dices, la gran mayoría de la gente estaba a favor de esa reforma electoral. PT y Verde se pronunciaron en contra. Bueno, la gran mayoría de los legisladores de esas bancadas, junto con la oposición, y no pasó. ¿Tú ves esto como un fracaso? Yo creo que no. De hecho, es lo que estaba diciendo al principio. Fue un acto de valentía y sobre todo de congruencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ya sabíamos prácticamente cuál iba a ser el destino de la reforma. Por ser constitucional, requería de la mayoría calificada, 2/3 partes, que son en la Cámara de Diputados 334 votos. Ahora, hay que decirlo también, si nos vamos a mayoría de votos, la mayoría de los votos fueron a favor de la reforma. No llegamos a lo que requiere, a lo que exige la Constitución, pero fueron 259 votos a favor y algunos del Verde y del PT votaron esa reforma, ¿no? La presidenta lo hizo por un tema de congruencia. Ella dijo, a ver, yo me comprometí con la gente en las plazas públicas, les preguntaba, ¿están de acuerdo con la eliminación de los pluris y la reducción al presupuesto de los partidos? Y toda la gente decía que sí. Es más, hasta lo votábamos. Me acuerdo que decía, a ver, que levante la mano quién está de acuerdo, y todo el mundo. Entonces, pues es una exigencia de la gente. Y ella cumplió. ¿Y qué va a pasar con el Verde y con el PT? ¿Van a seguir siendo sus aliados? Pues son aliados, mira, diferencias. Si dentro de Morena a veces pueden haber legítimas diferencias de concepción, de formas entre compañeras y compañeros, pues con nuestros aliados también se entendería. Yo creo que la alianza va, la alianza está sólida. La gente Pero el Verde y el PT necesitan más a Morena que ustedes a ellos, ¿no? Pues yo creo que es una alianza que hemos decidido construir con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Yo creo que esa es la dinámica en la que vamos a seguir. Son nuestros aliados, son nuestros compañeros. También hay que decirlo, han acompañado todas las votaciones a excepción de esta, ¿no? Ya será, como dijo la presidenta, pues la gente la que define en las urnas. Oye, pero también hay que decirlo, Oscar, ellos estaban viendo también por sus intereses financieros, ¿no? Porque bueno, tú comentabas ahorita que iban a reducir la cantidad de prerrogativas. Mira, yo dejaría que sean los dirigentes de esos partidos políticos los que expongan sus razones. Yo creo que son ampliamente conocidas y bueno, nosotros seguimos adelante y la transformación va a continuar con la alianza. Oye, Oscar, se le puede ganar al PAN y a Cecilia Patrón, porque creo que no queda duda que va a ser la candidata del PAN en las elecciones intermedias del 2027 en busca de la reelección. ¿Tú crees que se le puede ganar a este partido en Mérida? Yo creo que sí. O sea, no son tiempos para estar tan metidos en esa dinámica. Hay que decirlo así, la ley tampoco prohíbe que se pueda organizar cada instituto político, cada partido. En el caso de Morena estamos ahorita en una etapa muy profunda de organización. Estamos llevando a cabo afiliaciones. Ya rebasamos a nivel nacional más de 12 millones de afiliados. Somos el partido más grande, el partido político más grande que ha estado en nuestro país. Y también estamos construyendo nuestros comités seccionales. Tenemos como tarea construir un comité por cada sección electoral. O sea, se están preparando para lo que viene en 2027. Para lo que viene y pues además hay que decirlo así, hay prioridades, yo creo, la mayoría calificada en el Congreso del Estado hay que buscarla.
hay que tratar de conservarla a nivel federal y evidentemente en la medida de lo posible también llegar a municipios o a los municipios a los que todavía no hemos logrado. Como Mérida. Mérida es uno de ellos, pero también todavía quedan algunos municipios en el interior del estado a los que ya les urge que llegue la transformación. Oye, pero regresando a lo del PAN y Cecilia Patrón, ¿tú sí lo crees? Yo creo que sí. Con esta organización que dices que están haciendo y no sé, ¿cómo vencer a Cecilia Patrón? Yo creo que sí, porque además tenemos, fuera del tema partidista, tenemos, yo creo, cartas muy importantes que ofrecerle a la ciudadanía. Yo creo que tenemos el mejor gobierno del estado que hemos tenido en muchísimos años, porque hoy tenemos un gobernador sensible que escucha a la gente, que atiende, pero que además realmente permite que la gente vea beneficio de ello. Pero también ustedes no pueden negar como partido en el poder que también Cecilia Patrón está bien posicionada. Pues mira, yo creo que el ayuntamiento invierte mucho en el tema de su imagen. El ayuntamiento en sí, propaganda, publicidad, y es válido, pues cada quien utiliza su estrategia. Yo creo que urgen más cosas en Mérida. Yo creo que para ver notas sobre qué tan bonita está una ciudad, pero no ver esa realidad en las calles, pues no creo que sea una prioridad que se deba tener en un gobierno. Y en ese sentido, pues imagino que ustedes como parte de sus organizaciones están viendo quién puede ser el candidato de Morena a la alcaldía de Mérida. En ese sentido, ¿tú crees que tendría que ser un militante fundador? Pues yo creo que eso Morena lo tiene afortunadamente muy claro desde nuestros propios estatutos. En Morena define la gente y eso se hace mediante una encuesta. Son encuestas que se van a hacer y eso van a llevar a la decisión de nuestra dirigencia de la Comisión Nacional de Elecciones. Hay que escuchar evidentemente a quienes tienen la batuta del movimiento acá en Yucatán, a quien hoy tiene la batuta del movimiento en Yucatán. Nuestro jefe político es el gobernador, no podemos decir que no. Me refiero a que es él el que tiene el timing, el feeling, es él quien recorre las calles, es él quien definitivamente tiene de cara al proceso que viene la sensibilidad, el talento y la capacidad para... ¿Has hablado de este tema con él? Pues de la necesidad que se tiene de que llegue la transformación a cada rincón de Mérida, sí, pero por ahora no son tiempos, Ebert, yo tengo una encomienda del gobernador, que es estar cuidando el tema del presupuesto ahí en la Cámara Federal, ver que salgan las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque existe una coordinación muy importante entre la presidenta y el gobernador, y pues nosotros tenemos que dar ejemplo como yucatecos precisamente de eso. Oye, ¿y tú estás buscando la candidatura por la alcaldía de Mérida o no está en tu interés? Porque bueno, también te vemos muy activo y también se habla en redes, se habla en la prensa, incluso al interior de tu propio partido, de que tú estarías buscando la alcaldía. Mira, yo siempre he tenido un sueño, ¿no? Uh-huh. Desde hace muchísimos años. Yo tengo más de 15 años participando en política y el tema es ¿a quién que de verdad le apasione la política, que le guste la cosa pública? ¿Quién de verdad podría decirte que no le gustaría gobernar a su gente? Gobernar el hogar que te vio nacer, la ciudad que te vio nacer. Yo lo que sí he dicho es que también yo no soy ningún improvisado, ningún insurrecto. Yo, si algo, a veces incluso ha sido objeto de crítica a algunos compañeros del movimiento, es que yo soy muy disciplinado a lo que mi partido político defina, a lo que el gobernador opine, a lo que sea la línea de construcción política, ¿no? Pero sí vas a alzar la mano en su momento, si vas a decir, oye, sí quiero ser candidato. Pues solo te puedo decir que yo no voy a tomar una sola decisión por voluntad propia. Si yo el día de mañana participo en alguna, porque no solo se van a elegir presidencias municipales, no hay otras. Yo lo he dicho así de claro. Si el movimiento me requiere o puedo yo serle más útil
en la búsqueda de la alcaldía de Mérida, en la reelección o una eventual reelección en la Diputación Federal, si al movimiento le puedo aportar más en la Diputación local, o si incluso al movimiento yo le sumo más, ni siquiera siendo candidato en este proceso de 2027, yo lo voy a asumir. Porque ningún interés personal, ninguna aspiración personal, por legítima que sea, puede estar por encima del proyecto de transformación. Oye, y en ese sentido, ¿tú estás preparado para buscar la candidatura, o en el sentido de que puedes decir, yo soy el candidato o soy el político de Morena que sí puede vencerle al PAN en la ciudad, que sí puede vencer a Cecilia Patrón, tú, y sin caer en egocentrismos ni mucho menos, ¿no? Porque de repente hemos escuchado actores políticos en otros partidos de que yo sí soy el que le puede ganar, ¿no? ¿Tú te sientes así? Mira, nadie por encima del movimiento. No es una cuestión. Es una cuestión de quién puede sumar o quién puede en la coyuntura exacta aportar un poco más al avance del movimiento. Nadie está por encima del movimiento. El que te diga yo soy el único y sin mí nada, está confundido. El movimiento afortunadamente tiene un aliado de primera, que es el pueblo de México, que es en este caso la gente, y eso es lo que nos ha permitido avanzar. Gracias al movimiento tenemos hoy el gobernador más votado en la historia de Yucatán, que además le está haciendo justicia a la gente. O sea, eso es de verdad. Por eso luego cuando veo tanto ataque, yo creo que y lo entiendo, pero creo que luego me puede más que ataquen a mi gobernador que a mí mismo. Me explico, porque yo veo de verdad cómo el maestro Joaquín Díaz Mena, veo cómo Huacho está todos los días, no para, no descansa, desde que amanece hasta altas horas de la madrugada, luego está ahí muy al pendiente, y de verdad la pasión, lo denodado de su esfuerzo por responderle a los yucatecos es algo que a mí incluso me inspira. Lo he dicho en cada ocasión en la que he podido, y eso se está reflejando ya en un impacto directo a las familias de los yucatecos. Yo te pongo un ejemplo, bueno, siempre pongo ejemplos en las reuniones vecinales, en el casa por casa, pero te lo pongo a ti en 3 puntos, sobre todo en la política social, que ese es el principal cambio en la forma de gobernar. Y que pesa mucho. Claro, pesa, pero además es necesario por las condiciones en las que estamos. Antes teníamos un gobernador que veía más el estado de Yucatán como una empresa. Y sí, no hay que negar cuando ha habido, cuando se genera derrama económica. El problema es cuando esa derrama económica no se queda más que en unas pocas manos y no impacta y no beneficia hacia abajo. Esa es la diferencia de que haya un desarrollo económico con prosperidad o con una visión de prosperidad compartida, porque sí, que haya más riqueza, claro, si esa riqueza nos permite que hayan mejores sueldos, más empleos, que haya mayor capacidad económica en las familias, que hayan mayores condiciones, oportunidades para tener acceso a servicios como educación, salud, pues claro que estamos a favor de eso. Esa es la forma en la que la 4T vislumbra cómo debe ser el desarrollo económico. Y la política social, que estuvo abandonada prácticamente en el sexenio anterior del PAN, el gobernador la ha retomado, y te pongo 3 casos prácticos. Primero, gastaba mucho el gobierno de Mauricio Vila en decir que trabajaban por la gente más desprotegida, y sin embargo, en los 6 años de su gobierno nunca se firmó el convenio que permitía que las personas con discapacidad mayores de 30 años tuvieran una pensión de bienestar. Tuvo que llegar Morena, tuvo que llegar Huacho a la gubernatura. El primer acto de Joaquín Díaz Mena como gobernador ya en funciones, con la presidenta Claudia Sheinbaum ya en funciones aquí en Yucatán, fue en el que se firmó el convenio de personas con discapacidad. A nosotros nos daba mucha pena, Ebert, cuando el sexenio pasado, pues yo tuve 2 encomiendas al frente del gobierno federal, y nos da mucha pena cómo se llegaba la gente, llegaban personas, pues tú ves una persona con una discapacidad, a veces con que le falta a algún miembro, con alguna amputación de 35, 40 años, y dices, oye, pues
el tramo está bastante largo y va a tener las cosas bastante complicadas. Y te decían, oye, no hay ningún apoyo. Y escuchaban que en otras partes del país sí recibían apoyos. Y te decían, oye, no hay ningún apoyo. Y pues se te quebraba el corazón. Pues le decías, pues es que no. La pensión federal la que da únicamente el gobierno federal, la Delegación de Bienestar, encabezada en ese momento por Joaquín Díaz Mena, por Guacho, sí te cubre, pero de 0 a 29 años. Y también fue una de las banderas que agarramos. Oigan, pues es que también esto es para la gente que está en menos posibilidades. Y Yucatán, si no me equivoco, es el estado con mayor número de personas con discapacidad. Sí, es importantísimo el número de personas con discapacidad que se tienen acá en el estado. Y eso lo tuvo muy claro nuestro hoy gobernador Joaquín Díaz Mena. ¿Y qué es lo que hizo? Firmó el convenio, hizo la aportación que el PAN, fíjate, el PAN gastaba mucho más en promocionarse para decir que estaba del lado de la gente más desfavorecida, de la aportación que tuvo que hacer el gobierno del estado para que todas las personas con discapacidad ahora en Yucatán, incluso los mayores de 30 años en adelante, tuvieran su pensión. Y eso se convirtió en realidad cuando Guacho asumió como gobernador. Pero además se crean 2 programas importantísimos del gobierno del estado. Y esto es muy bueno decirlo porque ahí es cuando queda muy claro que la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del estado es fundamental. El programa más bonito, según las palabras de nuestro gobernador, que tiene el gobierno del Renacimiento Maya, es Mujeres Renacimiento, para las madres autónomas, que no madres solteras, porque algunas de ellas todavía están casadas. Yo lo digo hasta en broma ahí en las reuniones vecinales, ¿no? Son mujeres que a veces son tan sinvergüenza los maridos que ni el divorcio les quieren firmar, ¿no? Entonces, pues sí, están solas sacando adelante a sus hijos, a su familia, muchas veces apoyando con los gastos a los papás, que puede que ya sean adultos mayores, y además consiguiendo también para el abogado, ¿no? Para demandar la pensión que por ley les corresponde a los hijos. Entonces, por eso llamamos madres autónomas, porque ellas son las que adelante sacan la casta por sus familias, por el bienestar de sus hijos y de los suyos, y hoy están respaldadas por el gobierno del estado, por el gobierno de Guacho Díaz Mena. Ese programa, ese apoyo no existía antes. Hoy de verdad, y además es un recurso económico directo. O sea, no es un toma vales de tal lugar para que lo gastes en esto o en aquello. No, mamá como jefa de familia, como la cabeza de la familia, sabrá en qué. Si se requieren útiles, se requieren útiles. Si se requieren medicinas, se requieren medicinas. Si se requiere para sacar a los niños al parque, a comprar una marquesita o ir al cine, también es perfectamente válido. Claro, por supuesto. Claro, pues eso es bienestar. Uh-huh. Bienestar es ser felices en el lugar en donde estamos. Oye, Oscar, ahorita estabas escuchándote hablar de lo que dices de los programas del gobernador Díaz Mena y que te da más coraje, ¿no? Que lo critiquen a él en redes sociales, pero tú también tienes tus haters, ¿no? Bueno, es parte de... Déjame terminar nada más porque me faltó un programa que también es importantísimo, porque este es donde demuestras que la coordinación entre gobierno federal y gobierno del estado hoy se da como nunca antes. Gobierno federal tiene, con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente Andrés Manuel, se creó la beca Benito Juárez, que es universal en preparatorias públicas. Con la presidenta Claudia Sheinbaum llegamos a la beca universal de secundaria, la beca Rita Cetina, tiene nombre de maestra yucateca, para que veas cuánto quiere la presidenta de nuestro estado. Y la beca Apoyos Escolares Rita Cetina para primaria. Quiere decir que hoy contamos con becas en primaria, en secundaria y en preparatoria. Hay una beca federal que se llama Jóvenes Escribiendo el Futuro, solo que esa beca tiene una característica. Se tiene que aplicar en zonas rurales de alta marginación o zonas indígenas. Así es. Y Mérida, como lo tiene catalogado el INEGI, no es ni zona rural, es urbano, ni zona indígena, ni zona de alta marginación. ¿Qué pasa? Que Mérida no entra. Y prácticamente, o la mayoría de los espacios educativos de nivel licenciatura están acá en la ciudad. Y mucha gente del interior del estado viene para... ¿Qué hace Guacho Díaz Mena como gobernador? Agarra las becas estatales y las concentra
en nivel licenciatura, universidad, carrera. Entonces, él, bajo la lógica de que si el gobierno federal va a apoyar educación básica, primaria, secundaria, preparatoria, pues yo voy a apoyar. Y las reglas de operación del programa Juventud de Renacimiento precisamente eso dicen. ¿Dónde aplican? Acá en Mérida. Son becas de 3,000 pesos bimestrales que hoy están impactando a más de 9,000 alumnos. Más de 5,000 de ellos de las diversas facultades de la UADY, otros del TEC, otro buen tanto, algunos de universidades públicas como la UTM, y son apoyos directos. ¿Por qué? Porque el objetivo, algunos lo critican, pero el objetivo de ese programa, de las becas a nivel licenciatura y las becas también de preparatoria, secundaria y primaria. ¿Cuál es el objetivo de una beca? Porque nos critican mucho, oye, es que ¿por qué es universal? ¿Por qué les toca a todos? Les debería tocar solo a los mejores promedios. Es una cuestión más integral y de fondo. Se da una beca porque no queremos que sea la falta de economía, la falta de dinero en casa, una causal para que un niño, una niña, un joven tenga que dejar de lado los estudios o sus sueños de convertirse el día de mañana en doctor, abogado, lo que quiera. ¿Pero por qué? Es universal. Y esto es lo que cambia la visión de cómo se hacían las cosas antes a cómo las hacemos ahora. Es universal, porque muchas veces no sabemos cuáles son las condiciones materiales que padecen los alumnos que, por ejemplo, tienen bajo promedio. Claro. Ya se ha descubierto hoy día que ni siquiera solo es un único tipo de inteligencia, la lógica matemática, sino que existen más. Y hay que aprovechar y hay que potenciar las capacidades de cada uno de los alumnos. Pero además hay otra cosa. Cuando un niño, una niña, llega a clases con el estómago vacío, sí, no rindes. No rindes, y está comprobado científicamente. Afecta incluso el tema cognitivo. Te cuesta más aprender si no tienes los nutrientes necesarios, las proteínas necesarias en tu organismo. Y eso es a falta de ¿qué? Muchas veces a falta de dinero, a falta de economía. Por eso es universal, porque tú no sabes que ese alumno que hoy día tiene 7, si llega mejor alimentado a clase, pueda rendir todavía más de lo que rinde. Esa es la diferencia en cómo son las becas ahora, con la Cuarta Transformación, a cómo eran antes, que premiaban precisamente la meritocracia. Este mito, ¿no? De el mejor, el individualista, el que pueda destacar por encima de los demás, a costa de lo que sea, el que tiene mayores comodidades, el que tiene menos preocupaciones. Esa es la diferencia en cuando es una política pública de bienestar integral de los gobiernos de la Cuarta Transformación y lo que era la política asistencialista. Es así como nos la critican, electorera, porque muchas veces, no me apoyas, te quito tu apoyo y se lo doy a quien sí. Eso se hacía antes. Ya no. Hoy los programas de bienestar son derechos constitucionales. Y no se regatean. Antes eran en menor cantidad, también hay que decirlo. Claro, hay que decirlo. Oye, y regresando al tema antes que se me vaya el punto, tú estabas hablando de que te enoja, ¿no? Ver que critiquen al gobernador en redes sociales. No es que me enoje, pues, pero sí me puede. Está chila. No, decía el presidente Andrés Manuel, siempre hay que tener la sangre caliente, pero la mente fría. Pero también tú tienes tus haters. Y sobre todo cuando vemos que subes videos criticando al Ayuntamiento de Mérida, criticando a la alcaldesa Cecilia Patrón, también vemos ahí también que entran a dejarte comentarios, ¿no? Y es válido, ¿no? Mira, pues es parte de... Estamos participando en la vida pública, estamos... no es... Luego todavía como que a veces... No es que no me caiga el 20, sino de cómo hemos venido a donde estamos, luego no dimensionamos. Soy diputado federal por el voto de la mayoría de la gente del Distrito 3, que es prácticamente la mitad de Mérida. Y es un alto honor representar a la gente. Y eso, muchas veces ese compromiso, evidentemente genera una pasión hacia lo que haces. Y esa pasión creo que a veces es lo que nos motiva
a sacar algunos de estos posicionamientos que evidentemente van a generar polémica algunos. Claro. Pero pues estamos hablando de proyectos distintos de nación, estamos hablando de proyectos distintos de políticas públicas y evidentemente va a haber contraste. Yo no estoy de acuerdo con que hoy día las brechas de desigualdad todavía sean tan amplias en el caso del municipio de Mérida, de que todavía, a pesar de los esfuerzos, y hay que decirlo así, que ha hecho el gobernador, y lo tengo que reconocer, aunque luego a la gente no le gusta, ¿cuándo habías visto al gobierno del estado bachear? ¿Cuándo habías visto repavimentar las calles de las colonias populares? Cuando antes se pateaban la bolita de quién tenía que hacerlo, el gobernador lo comprometió en campaña. El plan Bienestar para Mérida precisamente era eso, mejorar las condiciones, las vialidades, los accesos. Y hoy día está haciendo un trabajo muy importante. A mí me ha tocado acompañarlo, por ejemplo, en el trabajo que se hizo en el Roble Agrícola, en Emiliano Zapata Sur. El gobernador, cuando llega, se lo dice a los vecinos: a ver, acá vamos a atender no solo el bache que está acá y nos tomamos la foto y nos vamos. El equipo del gobierno del estado no se mueve hasta que todas las calles de la colonia no sean atendidas. Estamos hablando de que son obras que impactan directamente. Por ejemplo, creo que la de Roble Agrícola beneficiaba más de 120 calles, solo ese proyecto. Oye, Oscar, pero tú conoces esos videos, ¿es parte de una estrategia política tuya? El hecho de subir, o es algo que tú digas, bueno, esto no me parece y tengo que decirlo. A ver, no, yo diría que mi pecho no es bodega. Mira, si juegas, como es el caso de algo que hemos documentado, ¿no? El tema del CIRJUM. Si juegas con el bienestar, con la tranquilidad y con el patrimonio de las familias trabajadoras, yo creo que no se vale. O sea, podrás decir estrategia, pero yo creo que nuestra convicción nos dice que no es por ahí. Sobre todo en la etapa en la que estamos en este momento, que hay que decirlo así, los mayores logros y los mayores avances en materia laboral se han dado con los gobiernos de la Cuarta Transformación. Lo decíamos hace poco con lo de las 40 horas, que podemos discutirlo las veces que sean. Yo estoy convencido del voto que hice a favor. La última reforma positiva que tocaba la jornada laboral, o la última vez que se discutió, fue precisamente en la Constitución de 1917, cuando se hablaba de la jornada de 8 horas, que para ese entonces era algo sin precedentes. Durante los gobiernos del PRI y del PAN, lo que venía era una lógica de desmantelamiento de derechos laborales. Hoy nos acuerdan los panistas que nos estaban exigiendo inmediatez con las 42 horas, cuando junto con el PRI aprobaron la reforma que creó y dio origen a las outsourcing. Los outsourcing. ¿Qué eran? Pues eran empresas que subcontrataban a la gente para que no generen vínculos y relaciones laborales y prestaciones y antigüedad con el empleador. Entonces, o que supusieron tantas veces aumentar el salario mínimo. El tema de las pensiones, el sistema de pensiones, ellos fueron los que lo dinamitaron. Primero la reforma que afectó a los trabajadores que cotizan para el Seguro Social, y ya luego a la de los trabajadores del Estado, que acabaron con el sistema de pensiones solidarias. En ese entonces se hubiese podido seguramente ver de qué forma hacer las cosas, pero las entregaron. Calderón fue el que creó, fíjate lo de... El presidente del trabajo. El presidente del trabajo fue el que puso legal el pago por horas, para que si solo venías a trabajar 2 horas, se te paguen esas 2 horas. Ya no hay una jornada laboral de 8 horas como mínimo, porque ojo, son 8 horas la jornada laboral garantizadas. Si tú trabajabas 3 o 4, porque hay gente que hoy día trabaja 40 horas antes de que entre en vigor la reforma y se le paga lo de una jornada laboral regular. Este tipo de reformas, ¿qué es lo que ocasionaban? Pues un daño
directamente al beneficio de los trabajadores. Nosotros también, además de eliminar el outsourcing, además de reconocer derechos laborales, ampliar los periodos de vacaciones, aumentar el salario, que ha sido fundamental, porque acuérdate, el PRI y el PAN que decían, no, es que no se puede aumentar mucho el salario, porque si va se a detonar aumenta, la inflación. va la inflación y se va a desestabilizar la moneda y va a venir la crisis económica. Nada de eso pasó. Y hoy tienen un mayor poder adquisitivo los trabajadores, lo hemos dicho. Estamos en el nivel más bajo de pobreza laboral. ¿Qué significa esto? Que hoy estamos en el punto más bajo de esa diferencia, ese equilibrio que hay entre lo que ganas y entre lo que te cuesta el consumo básico. La pobreza laboral es que tu recurso, tu ingreso como trabajador, no te dé para satisfacer tus necesidades básicas. Hoy estamos en el punto más bajo. Quiere decir que con los sueldos que hoy se perciben en las bases trabajadoras, les permiten vivir con un poquito de mayor holgura que antes, con un poco menos de carencias. Y eso se logró a la política de aumentar los salarios de la 4T, contra todo pronóstico. Bueno, que Vicente Fox nos haya tenido que reconocer que él, cuando tomaba café cada semana con los empresarios, les creía, le creía a los empresarios e insistían. Y te diré a los empresarios, pero de la cúpula, porque seamos sinceros, yo he hablado con varios empresarios acá en Mérida y muchos están claros de que esta reforma va a generar beneficios directamente en sus trabajadores. Hay quien dice, yo prefiero tener trabajadores contentos, pues son más productivos, rinden más, están en mejor ánimo, y a mí eso me genera una... Claro, no puedes tratar con esclavos ni con látigos. Así es. Entonces, hay que decirlo. También el tema de la democracia sindical, de que ahora tengan que haber elecciones con voto secreto en urnas para elegir a los líderes sindicales. O sea, son cambios que se han generado con las políticas de la Cuarta Transformación. Y volviendo al tema del ayuntamiento, porque no se me ha ido el rollo, pues obviamente nuestra convicción siempre es estar del lado de todas y todos, pero nosotros tenemos compromisos muy fuertes con las bases trabajadoras. Y tienes el caso, te digo, de el CIRJUM, del Fondo de Pensiones de los Trabajadores del municipio de Mérida. Oye, me queda claro que fue Renán Barrera el que hizo el negocio de su vida y el que atentó contra la seguridad y el patrimonio de las familias trabajadoras del Ayuntamiento de Mérida. Lo tengo claro. Pero la actual administración dijo que iba a llegar hasta la última instancia, que iba a investigar y que iba a sancionar lo que se tenga que sancionar. Entiendo que hay un proceso legal, ¿no?, al respecto. Pero no se ha dado mayor información. Hoy, a mí, ¿qué me preocuparía mucho? Que nomás se hayan presentado demandas como para decir, ya cumplí, ya no es tema mío y vámonos y le damos la vuelta. Sí, porque al final de cuentas los afectados van a ser los trabajadores, sus pensiones. Estás hablando de esa tranquilidad que tiene una persona cuando llega a su casa, de que el día de mañana no le va a faltar para sacar adelante a sus hijos. O sea, así de sensible es el tema. Que hayan puesto en una casa de bolsa como Bursamétrica, boletinada por sus inversiones de alto riesgo, por haber reportado pérdidas, por haber jugado de esta misma manera, con este mismo modus operandi, con fondos públicos que reportan como pérdidas para luego seguramente beneficiar a quienes promocionaron estas inversiones. Oye, pues es que, perdón, pero no tienen madre. O sea, estás jugando con la tranquilidad de una persona que está llegando a su casa. Que también estaba contemplado este tipo de figuras en la ley Stay, ¿no? Mira, era pasada, ¿no? Es prácticamente en chiquito lo que la ley del Istey planteaba, la ley del Istey de Vila, que ya quedó prácticamente derogada gracias a que el gobernador... el gobernador ya lo está acompañando. Mira, el gobernador Huacho Díaz Mena hizo un compromiso con los trabajadores del Estado, al servicio del Estado, y dijo: vamos a responderle a las familias trabajadoras y les vamos a regresar la tranquilidad.
y gracias a ellos se aprobó en el Congreso del Estado la reforma a la ley de inversión de riesgos. No, así es. Pues es que no puedes jugar con el patrimonio de la gente. Y evidentemente, pues esto al final demuestra nuevamente, insisto, en cómo gobernamos nosotros y cómo gobiernan ellos. Tú como diputado federal vas a estar insistiendo, presionando para que se aclare este tema que ocurre. Es que se tiene que aclarar, porque además no me gustaría, porque además los meridanos somos muy empáticos. Yo sé que a muchos les mueve este tema, pero es que además no solo afecta a los trabajadores del ayuntamiento. Pues al final, mientras siga sin operar el fondo de pensiones municipal, los ahorros de los trabajadores del ayuntamiento, ¿quién es el que sigue poniendo? Porque las pensiones actualmente se tienen que pagar. ¿Quién las paga? Claro. Pues los contribuyentes. Y evidentemente hay una parte ahí solidaria que se tiene que ir armando un esquema, pero mientras el fondo de pensiones siga sin operar precisamente para el fin para el cual fue creado, pues hasta el meridano que diga, oye, pues el fondo de los trabajadores del ayuntamiento, ¿mi qué? Yo trabajo en tal empresa. Sí, pero tú también pagas tu predial. Sí, pero tú también contribuyes, tú también tributas precisamente para el ayuntamiento. Para que funcione el ayuntamiento. Esperando ¿qué? Tener servicios públicos de calidad, tener algo que tal vez no tienes hoy, una buena luminaria, un parque público que esté en uso, que la gente está aprovechando, que tenga actividades de manera recurrente, que permitan la cohesión del tejido social, que tengas calles dignas. No, y si Tú para eso pagas tu predial. ¿Y si esta bolsa se declara en quiebra? Ahí va. Tú para eso pagas tu predial. Y mientras este tema no se resuelva, el del CIRJUM, pues ese peso tal vez ya no llegue del todo íntegro para los fines que tú lo estás, tú como externo, ¿no? Al ayuntamiento. Mira, ya habrá que analizar ya las cartas que se tengan que tomar. Yo creo que si hay algo que tiene que comprometerse, y eso es precisamente la crítica que hacíamos a la actual administración. Yo sé que fue una decisión de Renán Barrera, pero ahora está del lado de la actual administración el qué se va a hacer. Si es nomás presenté la demanda para lavarme las manos, para decir que cumplí y voltear la cara, pues ahí sí yo creo que habría una responsabilidad por omisión. O sea, yo le he dicho, a ver, ¿hay desinterés de que se sepa el tema o hay complicidad por omisión? Lo que sí te digo es que en los gobiernos de la Cuarta Transformación eso no se permite. No hay cacería de brujas. Así lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, así lo dijo cuando llegó a la presidencia. Así lo dijo nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena cuando llegó a la gubernatura. No hay cacería de brujas para nada. Pero lo que se tenga que investigar, se va a investigar. No se le va a permitir a nadie que haya hecho negocio al amparo del poder, a costas del dinero que pone la gente, porque el dinero de los impuestos es dinero público, es dinero del pueblo, no es dinero de los funcionarios. Los funcionarios tienen que administrar. Entonces no va a haber ninguna cacería de brujas el día que Morena llegue al ayuntamiento, yo estoy seguro, porque no es nuestra motivación la venganza. Y además, ¿qué venganza? Para empezar, nosotros lo hemos dicho, yo tengo muy buenos amigos en todos los partidos políticos. O sea, tenemos diferencias políticas, ideológicas, pero nunca personales. Yo nunca he asumido el tema, las diferencias políticas como personales, jamás. No hay un tema de venganza, pero sí de justicia. Y la justicia se tiene que garantizar. Y yo creo que el ayuntamiento tendría que estar pugnando por eso. Sí, he visto que saca videos sobre este tema también. Hay uno que generó mucha controversia y vi que se retomaron igual en las redes sociales sobre el tema de... Incluso creo que nosotros te lo criticamos, las peras y las manzanas. También te han criticado que tienes tenis carísimos, ¿no? Y de repente veo que te sacan ahí comentarios y publicaciones, ¿no? ¿Sientes que ha recibido estas críticas hacia ti? Mira, yo creo que
Lo de los tenis fue algo muy gracioso porque mucho como lo sacaron hasta yo dije, ¿qué onda? ¿No? Y yo creo que la gente fue muy solidaria. No son ni unos tenis ni muy caros ni nada. Para empezar me los regaló mi esposa y yo creo que a meses sin interés. ¿Sabes? O sea, realmente no va por allá. Yo creo que sí hay una intención de desprestigiarnos, de atacarnos políticamente, se vale, digo, para eso estamos acá. Entendemos perfectamente que el asumir un papel de posicionar, asumir un papel de criticar, yo creo sanamente, pues va a generar consecuencias, y yo creo que sí hay evidentemente una cargada hacia algunas de las cuestiones que nosotros estamos ahí sacando adelante, pero no me asusta, no me espanta, pues es parte de y no puedes tener la piel sensible si estás aquí en la política, ¿no? Mira, y porque además tú eres crítico férreo también. Pero mira, no solo no puedes tener la piel sensible, el valor de lo que haces, la encomienda que tienes, no te permite tenerla. O sea, cuando todavía ves que a una persona con trabajo le alcanza, macho, para tomar un camión, cuando ves que todavía una persona tiene que caminar kilómetros porque no le da, agarrando a sus hijitos bajo el sol, las críticas sobran. O sea, tú vas a seguir apuntando, señalando esas cosas, ¿no? Esas brechas de desigualdad que tú señalabas hace ratito. Pues es que mientras existan las brechas de desigualdad, cualquier tipo de crítica, grilla, ataque, de verdad es que no nos puede afectar. Oye, y una de las cosas que tú comentabas hace poquito es precisamente esta cuestión de las encuestas. Y con todas estas cosas, esas dinámicas que vemos en redes y demás, ¿eso te ayuda a ti o te perjudica en las posibles encuestas que vaya a haber en Morena, ¿no? Bueno, he visto de todo, ¿no? Eso de las encuestas es algo que a mí... Mira, yo no me baso de eso porque muchas de esas supuestas encuestas... ves ahí a fuente de los deseos, ¿no? Yo creo que son pagadas, algunas son para generar amarre, navajas, otras polémica, grilla, mira, yo no me fijaría en eso. La encuesta real la tenemos con la gente, caminando casa por casa. Sí, hay casas encuestadoras de prestigio, siempre serias, pero sobre todo las que circulan en redes sociales, ¿no? De páginas que luego tiene un mes que crearon esta página y ya está diciendo, así van los posicionados según nuestras encuestas. ¿De qué ejercicio? Sepa, ¿no? No, yo entiendo que también responde un poco al tema de los tiempos. Ya estamos, pues este año arranca el proceso electoral que va a concluir con la jornada electoral va a ser 6 de junio, si no estoy mal, del 6 de junio de 2027. En septiembre de este año arrancamos el proceso electoral formalmente. Empiezan a sesionar los consejos distritales del IEPAC, del INE, empiezan con el tema de las casillas, con quienes van a ser funcionarios, con toda la operación. Y ya podemos decir entonces que Óscar Brito es una de las corcholatas de Morena. Pues yo no creo que hayan corcholatas. Hay varios compañeros de tu partido que han mostrado interés, ¿no? No, o al menos se ven muy activos. Mira, hace poco estuvimos en el Consejo Nacional de Morena y ahí prácticamente dieron como la ruta crítica, ¿no? De cuándo se va a ir definiendo o se debe estar definiendo cada tipo de candidatura. Hay que recordarlo, en el 2024 nosotros pedíamos el voto 6 de 6. Porque eran 6 boletas distintas. Ahora va a ser 3 de 3. Lo único que está en juego para Yucatán, porque sí hay estados que tienen elección de gobernador, Yucatán no es el caso. Para Yucatán van a ser presidencias municipales, diputaciones federales y diputaciones locales. Entonces, son las únicas boletas que nos aplicarían acá en el estado y será Morena, a través de sus convocatorias, quienes dispongan de los tiempos de registro. ¿Crees que haya golpeteo entre ustedes mismos, entre los propios morenistas? Yo esperaría que no.
Y yo he hablado con mis compañeras y compañeros y se los he dicho, no voy a ser yo jamás factor de que se fragmente la unidad al interior de nuestro movimiento. Porque no tenemos derecho a participar en una dinámica de golpeteo interno. Hay quienes, y sí, no voy a decir nombres, hay algunos compañeros o compañeras que les gusta esto de golpetear de manera interna. Yo no soy así. Yo creo que, porque además toda confrontación interna, directa o indirectamente, afecta al movimiento, afecta a Morena y afecta a nuestro gobernador. ¿Ve lo que le pasó al PRD? Entonces, yo siempre he apostado y apelado por que vayamos en unidad, vayamos en buena lid. Hoy nos exige el movimiento que haya unidad en torno al movimiento, en torno a Morena y en torno a nuestro gobernador y a nuestra presidenta de la República. Entonces, evidentemente yo no voy a estar generando discusión y confrontación. Y te lo digo de verdad, yo he hablado con prácticamente todos y estamos en la misma dinámica. Me llevo afortunadamente muy bien con todas y todos mis compañeros. Entonces yo se los he dicho, vamos a estar donde el gobernador sugiera, donde las encuestas, donde el pueblo al final te ponga en la posición, porque tú puedes querer ser candidato a, no lo sé, lo que quieras, pero en Morena se definen por encuesta. Entonces, si viene una encuesta y dice que pues no eres quien podría dar la mejor batalla ya, pues uno se tiene que disciplinar y aguantar lo que el movimiento defina. Hay que decirlo también, las encuestas no son únicamente popularidad, ya nos lo ha insistido la dirigencia nacional, ya no es, ¿quién es el más conocido? ¿No? Sino quién, de acuerdo a ciertas características, puede ser el que represente mejor al movimiento en las presidencias municipales, en las diputaciones locales, en las diputaciones federales, en el caso de los estados que tengan elección de gobernador también. Oye, Oscar, en eso que tú estás comentando de que tú entiendo, entonces calzarías la mano de quien sea el candidato a la candidata a la alcaldía de Mérida o cualquier otro puesto, y te lo pregunto porque me acuerdo que generó mucha controversia que tú fuiste muy crítico con Rommel Pacheco cuando fue tu adversario en la Diputación Federal, cuando él estaba en el PAN, pero cuando se pasó a Morena y fue el candidato a la alcaldía de Mérida, tú lo apoyaste. Claro que sí, apoyamos y nosotros hicimos todo para que Rommel sea el presidente municipal de Mérida por Morena, porque, insisto, mira, las diferencias que yo tuve con Rommel cuando en su momento competimos fueron diferencias políticas, nunca personales. Yo me llevo bastante bien con él, tengo una muy buena relación con Rommel, con él, con su familia. La verdad es que yo creo que se han generado muy buenas y agradables coincidencias. Y nunca fue una diferencia personal, fue una diferencia de posición política. Y esto lo repite en 2027. Y Rommel se suma a nuestro movimiento y como un compañero más de nuestro movimiento, él era quien encabezaba en el municipio de Mérida la candidatura y todos hicimos lo que de nuestra parte estuvo para que él ganara la elección. Te lo digo así, en el Distrito 3 Federal, donde un servidor es diputado federal, en ese distrito, Rommel Pacheco gana la elección de ayuntamiento sobre Cecilia Patrón. Entonces, es un compañero, me llevo muy bien con él. Y además, siempre, y lo he dicho, aunque parezca disco rayado, siempre hay que poner por delante el interés del movimiento, el interés del pueblo, antes que una diferencia o preocupación personal, ¿no? Que en el caso de Rommel no existe. Y yo creo que de quienes probablemente se vea que estén levantando la mano para el espacio que sea, local, federal, municipal, yo creo que no tengo ningún tipo de desencuentro con nadie. Yo siempre he procurado ser alguien que al interior del movimiento busque generar consensos, cohesión, y con todos. O sea, es que se sumó tales personas o tales actores políticos al movimiento, bienvenidos. Si van a defender el proyecto de transformación, si van a defender el renacimiento maya que encabeza Huacho Díaz Mena, pues adelante. O sea, bienvenidos, vamos a defenderlo porque además es lo que mejor
mayor prosperidad, mayor beneficio le va a dejar a nuestro estado. Yo estoy convencido de eso. Es que hay compañeros fundadores. Pues yo soy fundador de Morena. A mí me tocó estar en el primer comité ejecutivo estatal en 2012. Participaba desde 2009. Siempre de este lado de la historia, convencido con el mensaje que en ese momento tenía nuestro máximo dirigente Andrés Manuel López Obrador, que hoy día, tengo que decirlo, la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha magnificado. O sea, yo creo que el licenciado Andrés Manuel sembró muy bien las bases, sembró bien la semilla de la transformación, y la presidenta está haciendo un trabajo extraordinario. Y hay muchos compañeros y compañeras fundadores que venimos de esa coyuntura y que hemos estado caminando, y les doy todo el cariño, el reconocimiento, el respeto, el afecto, porque se han mantenido congruentes, y hay que decirlo así. También hubieron compañeros fundadores que tuvieron una encomienda, que tuvieron la oportunidad de representar a nuestro movimiento y traicionaron. Y decepcionaron. Entonces, yo lo he dicho de manera muy afectuosa con mis compañeras y compañeros, no es ninguna patente de corso, ser fundador. Así como tampoco quiere decir que todo el que venga de otro espacio es malo. Yo lo he dicho, sobre todo para el caso de Mérida, para la complejidad que representa nuestro movimiento, tiene que abrirse todavía más. Todo el que quiera sumarse a un proyecto que quiere tratar de romper, aunque sea un poco, esa ventana de desigualdad que existe entre quienes más ganan y menos ganan. Toda persona que se quiera sumar a un proyecto que busque transformar y responderle a la gente desde las colonias, desde las calles, no desde la propaganda, no desde el panfleto. O sea, la gente que sale hoy día y está exigiendo, por ejemplo, que se atienda su calle, que su parque público que está en el abandono sea recuperado, para que las familias puedan volver a coincidir, puedan volver a convivir, que eso genera y fortalece tejido social. Y cuando el tejido social está fuerte, ¿qué logras? Pues prácticamente estás vacunando a la misma gente contra actitudes como conductas antisociales e inseguridad, ¿no? Entonces, todo el que se quiera sumar a ese proyecto, bienvenido sea. Es que fulano en su momento no coincidió con nosotros. No hay problema. A ver, yo lo he dicho así. Si se quieren sumar al movimiento de transformación, todos son bienvenidos acá. Por el licenciado Andrés Manuel López Obrador votaron 32 millones de personas. Con la presidenta Claudia Sheinbaum casi 36 millones. ¿Qué? ¿Nos hubiéramos cerrado? Ya ganó el presidente López Obrador, vamos a cerrarnos, que nadie más entre, ¿no? Si la gente se está convenciendo, si la gente está viendo un cambio real, si la gente dice, oye, pues no les di mi confianza, pero hoy día creo que están haciendo un buen trabajo y se las voy a dar. Si nosotros nos cerráramos, pues no creceríamos. Claro. Oye, y crecimos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ganaron en Yucatán, que nunca habían ganado. Y ganamos en Yucatán, que nunca habíamos ganado. Con el gobernador más votado en la historia. Y todavía podemos, si seguimos tocando almas, si podemos seguir tocando corazones con las políticas públicas que está ejecutando el Renacimiento Maya, pues seguramente vamos a terminar de convencer a más gente y se sumarán más. Oye, Oscar, para ir terminando, ¿tú crees que este año esté más intenso en todos estos choques de los que hablábamos, ¿no? Ya ves que hay críticas hasta por las pinturas de los parques, esto que hablabas hace rato de que yo bacheo aquí gobierno y el ayuntamiento también te está bacheando del otro lado. ¿Tú crees que se intensifique este año, pues ya preelectoral? Pues mira, eso de la pintura de los parques es buenísimo, porque además el Parque del Pez Volador en concreto, yo estuve en los diálogos en tu colonia, donde el gobernador, además es un ejercicio padrísimo, a mí me encanta. Pone su mesita, se sienta, llega la gente, llegan los vecinos y le dicen, gobernador, hay este tema, y en ese momento, resolviendo en tiempo real, tiene a todos los funcionarios de gobierno y ahí los va vinculando, canalizando y se les va dando el seguimiento, ¿no? Ese Parque del Pez Volador tenía décadas que exigían mejores condiciones. El tema del domo, muchísimos años. No, es que pues con nuestras temperaturas prácticamente solo podían utilizarlo en las tardes o cuando se ocultaba el sol.
Y los vecinos, me acuerdo que desde campaña lo pedían. Y ya en los diálogos en tu colonia, ya como gobernador va Guacho y se lo vuelven a pedir. Y dice, se los cumplo. Y se los cumplió. Ahora, evidentemente, es una obra del gobierno del Estado. Sí fue un tanto polémico porque fueron trabajadores del ayuntamiento. No creo que por alguna línea más arriba, si fuera así sería lamentable, pero eran los que se acercaban y decían, bueno, no más que inauguren su obra y nosotros ya la pintamos de azul porque el parque es municipal, ¿no? Y luego en otro evento, en el de la Morelos, se tuvo oportunidad para decir, pues si le quieren cambiar que el parque es municipal, hizo una obra el gobierno del Estado, que le quieren cambiar el color al azul porque es municipal. Si quieren gastar el impuesto predial, si quieren gastar el dinero de las meridanas y los meridanos en cambiar el color del parque azul, en una obra que no ejecutaron, que no realizaron, pero es nomás el ego de decir, pues es mi parque, pues está bien. Digo, allá las meridanas y los meridanos juzgarán si les parece que el tema de las contribuciones de todas y todos se deba ir en un tema de pinturas, ¿no? Y han habido algunos otros que se han querido subir, pero creo que no vale la pena ni siquiera mencionarlos. Pero lo que yo voy es que con este tema de los parques que sí fue muy polémico y incluso hasta un poco estéril la discusión, pero sí es un síntoma de que podría venir un año ríspido. Pues entre ¿qué proceso no lo es? Eso sí. Mira, yo he escuchado una frase que me gusta, pues quien no quiera ver fantasmas que no salga de noche, ¿no? Sabemos dónde estamos parados, sabemos que la política en sí es contraste, es adversidad entre posiciones. Yo lo digo, yo tengo adversarios, no enemigos. No, nunca ha sido mi manera de conducirme el tema personal. Pero sí tengo diferencias políticas muy fuertes. La manera en la que el PAN ve los gobiernos como una fuente de generación de negocio a costa de los servicios, a costa de la atención a la gente, es algo que yo no comparto. Y lo digo en términos generales, porque sé que estamos hablando del tema municipal, pero lo digo en términos generales, ¿no? Esta visión que en su momento tuvo el PAN de, bueno, vamos a acotar derechos laborales, pues evidentemente nuestra posición está diametralmente opuesta. Vamos a reivindicar derechos laborales. Entonces van a haber diferencias fuertes porque son proyectos distintos de nación. Nuestro proyecto busca el bienestar de la gente, busca que la riqueza se distribuya con justicia entre todas y todos. Y el proyecto de la oposición pues busca recuperar los privilegios que perdieron en el pasado cuando el pueblo de México dijo hasta aquí. Quieren conservar esos privilegios, quieren recuperarlos. ¿Cuántos puestos y cargos no habían creado que ganaban el doble, el triple de lo que ganaba el presidente de la República? Lo que era la Suprema Corte era insultante. Por eso les molesta a muchos que hoy día un indígena presida la Suprema Corte y además de que hayan políticas de austeridad fuertes. Hoy un ministro de la Corte gana menos que la presidenta de la República. Eso no pasaba. Entonces, cuando nos dicen han habido cambios, claro que los han habido. Y evidentemente se va a tensar la comunicación, se va a tensar la confrontación, se va a tensar la arena, claro, en la cual exponemos nuestros proyectos. Pues se va a tensar y se tiene que tensar porque no coincidimos en muchas cosas. Muy bien, Oscar, pues estaremos preparados y estaremos atentos de todo lo que vaya a pasar en este año y en el 2027. Seguramente te vamos a ver otra vez en las boletas, seguramente te vamos a ver más activo. No lo sé. Y bueno, por lo pronto te vamos a ver en la Cámara de Diputados. Ahí vamos a estar, ahí vamos con el plan B, ahorita que ya presentó la presidenta, igual fiel a nuestra convicción de que hay que buscar en la medida de lo posible mayores condiciones de austeridad que
nos permitan generar ahorros para seguir atendiendo las necesidades de la gente. Muy bien, pues vamos a estar muy, muy pendientes. Oscar, te agradecemos mucho por venir aquí al estudio y poder platicar contigo. Una vena muy plática. Mane, pues siempre se pone bueno como platicamos. Deberías invitarnos más seguido. No, cuando gustes, Oscar. Muchas gracias. Mira, muchísimas gracias a ti y pues estamos, como siempre, ahora sí que a disposición de tus micrófonos y también de lo que pregunte y de lo que la gente también nos quiera compartir. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, y a todas y a todos los que nos vieron, nos escucharon, esténse pendientes del siguiente capítulo de Harto Ruido y que también que se informen en nuestro portal de noticias hazruido.mx. Gracias. Muchísimas gracias a ti.